Esta unidad número 2, como sabemos, se titula Iniciando Sistemas Expertos con Prolog. Nuestro tema 2.1 estaba relacionado con lo que es el lenguaje de programación Prolog en sí. Es decir, nos introdujo a la utilización de esta herramienta de desarrollo de sistemas expertos. Ya una vez avanzado con el contenido, pudimos notar, déjenme pasarles por aquí el archivito de una vez. Vamos a esperar un momentito que suba el archivo. Ya de ahí ustedes se encargan de pasárselo a los compañeros que lleguen tarde. Casi listos. Bueno, ya allí tienen su archivo para el trabajo del día. Vamos a continuar entonces. Como veníamos diciendo, el lenguaje Prolog se basa principalmente en dos elementos. Por una parte están los hechos, que no son más que eventos que siempre se consideran como verdaderos. Allí tenemos en la parte, lo tenemos en la parte izquierda. Está por aquí, Yanni. Está por allá llorando. Y por otro lado tenemos lo que son las reglas, que son situaciones que para ser aceptadas como verdaderas se tienen que verificar el cumplimiento de ciertas condiciones, las cuales están contenidas en el cuerpo mismo de la regla. De allí hablamos entonces de que de que cuando la cantidad de condiciones es igual a cero, decimos que es una afirmación absoluta o hecho. Cuando la cantidad de condiciones que debemos evaluar es mayor que cero, es decir, por lo menos existe una condición, decimos que estamos hablando de una regla, ya que se requiere de alguna clase de validación. Vimos un pequeño ejemplo, aquí lo tenemos, donde ya va. Vimos un pequeño ejemplo que aquí lo tenemos en pantalla, donde decíamos que lo que está en color rojo es la solución del problema, es decir, es el predicado que estamos analizando, y lo que está en color azul son las condiciones que establecimos para ello. Todo esto lo estuvimos conversando la semana pasada, donde el hecho A va a ser verdadero solo si todas las condiciones B a la N son verdaderas. Es decir, esto funciona como un condicional anidado o una conjunción AND. Mientras más condiciones agreguemos, es decir, anidemos, menor será la probabilidad de que la respuesta sea verdadera y por lo tanto mejor será el filtro. Déjenme silenciar aquí un poquito que tienen bastante ruido de fondo. Continuamos entonces. Luego de allí estuvimos tratando lo que es la parte de los hechos. Fíjense que dijimos que un hecho de tipo simple sería el que solamente tiene un término, mientras que un hecho
de tipo compuesto puede tener dos o más términos dentro de sí. Recuerden que los términos no son condiciones, es decir, no se validan, se toman como elementos absolutos, como verdades. De allí comenzamos con lo que es la construcción de nuestro ejemplo, que es un árbol genealógico en Prolog, capaz de gestionar la familia que está en pantalla. Entonces allí tenemos el modelo que estamos utilizando. Esto nos permite ir poniendo en práctica una serie de pasos necesarios para lo que es la construcción de sistemas sencillos en Prolog. También son válidos para grandes sistemas estos pasos. En primer lugar, debemos entender el problema. ¿Qué significa esto? Que si no sabemos qué es un árbol genealógico, nunca vamos a poder resolver dicha situación. Vean que en este caso estamos hablando de un problema sumamente sencillo, el cual es del conocimiento de todos ustedes, simplemente con la finalidad de poder avanzar rápidamente en el estudio. Por lo general van a ser casos mucho más complejos que van a requerir de un proceso más intenso de análisis y búsqueda de información. El segundo paso es crear el archivo .pl, que ya lo habíamos creado la clase pasada, el cual dijimos que se iba a llamar esfamilia.pl o árbol.pl, dependiendo de cómo ustedes quisieran. De todas maneras es lo mismo, le pueden poner el nombre que ustedes quieran realmente, pero por asuntos de trabajar todos igual, se le colocó un nombre genérico un par de nombres genéricos para que la mayoría se vayan y trabajen con ellos. Luego de allí se estableció como tercer paso el uso obligatorio de comentarios, indicándosele que ustedes debían colocar en cada uno de los elementos que vayan construyendo dentro de su programa Prolog los comentarios correspondientes. ¿Qué implica esto? Que por ejemplo, déjenme mostrarlo aquí. Aquí está, fíjense que comenzando le colocamos en forma de comentarios una cabecera. Recuerden que estamos trabajando más para efectos académicos que para efectos prácticos realmente, donde identificamos al alumno o a la persona que está haciendo la aplicación, el curso y el nombre de la aplicación. Luego de allí hacemos una primera sección o división llamada base de hechos. Una vez que hemos definido esto, comenzamos a construir, a llenar los diferentes hechos. Nosotros llenamos un primer hecho referido a los miembros de la familia y llenamos otros hechos adicionales. Luego de haber construido nuestra base de hechos, que es en lo que quedamos la semana pasada, y que se supone que ya ustedes lo deben haber mejorado, completado lo que les faltaba en el transcurso de la semana. Inclusive se los dije la semana pasada y le dije a su delegado que se los recordara y él me afirmó que les había recordado. No tienen por qué esperar hasta el último día para decir, profesor, no pude, tengo un error. Si tienen fallas, tienen problemas con los que se les Profesor, manda ¿qué hacer. delegado ha hecho? De Nadie se ha enterado de eso, por eso no lo ha hecho, Bueno, profesor. repito, de todas maneras, si ustedes tienen alguna duda, tienen la libertad de consultar por vía de WhatsApp. Yo les dije en la clase pasada, para la siguiente semana vamos a usar esta información de los hechos para construir las reglas correspondientes. Se supone que si se explicaron toda la parte de los hechos, el que no le dio tiempo de terminarla debió haberla completado. Continuamos entonces. Una Sí, vez informé, profesor, perdón, disculpe que lo corte, sí informé al grupo cuando usted me envió ese comunicado. Bueno, de todas maneras, ya esos son asuntos entre ustedes internos que Será otro grupo, profesor, porque Bueno, pregúntele igualito a yo se todos los a había ver. dicho el miércoles pasado.
así que no había gran excusa para eso. ¿Quién fue Entonces, que no pasó, hermano? el siguiente punto era el realizar diversas consultas. Nosotros hicimos varias pruebas de consultas ese día respecto a lo que es la base de hechos. Consultamos para ver si la persona era miembro de la familia, mostramos un listado completo de los miembros de la familia, etcétera. Consultamos las personas por sexo, por parejas, por progenitores, hicimos todo un trabajo en cuanto a eso. La última parte de nuestro proceso de construcción del sistema experto es la parte de la gestión de la base de reglas, que es lo que vamos a comenzar en el día de hoy.